¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí con un nuevo podcast. El día de hoy, claro que sí, el día de hoy no me acompaña Felipe, pero me acompaña un gran amigo y colega y compañero, el buen Danielito. ¿Qué tal, Danielito? ¿Cómo estás esta noche? Bien, aquí me diste como empezar como compañero de vida y de carrera y de filosofía, Y de todo, ¿no? de todo. ¿Compañeros de leche? Nah, no hasta ese No, punto. de rancho menos, De rancho pero menos. cerca. Pero sí, pues nada, pues Felipe no anda ahora por acá, porque para los que no los conocen, pues Felipe es una persona muy ocupada y casi todo el tiempo está trabajando en varias cosas, tiene varios proyectos también, hace streams, hace videos en YouTube. Entonces como que el podcast es solo pues otro proyecto que él, más que él tiene. Pero sí, pero bueno, vamos a continuar. Dani, Todo un businessman. así es, todo un businessman, hombre de negocios. De ahí, pues cuéntales, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de nuestros recuerdos y anécdotas que teníamos desde hace años cuando iniciamos por primera vez nuestro contacto con las computadoras e internet, y el único lugar donde podíamos tener acceso a ello eran los cibers, Así es, los amigos, benditos cibers. como muchos lo recordarán, pues los cibers pues fueron parte esencial de nuestra formación con este primer contacto que eres el internet, que hoy en día pues ya es algo muy global, ¿no? Que todo el mundo usa a diario, pero pues antes el acceso era muy limitado y tendríamos que recurrir a estos cibercafés. ¿Tú sabes por qué viene la palabra café? O sea, ciber pues sí es como algo de cibernético, ¿no? Pero Sí, café, pero café, ¿no? Y lo peor de todo es que pues no vendían café, o sea, es como, nunca decían cibercafé y nunca encontrabas un ciber que realmente dijeras, no manches, aquí vendemos tacitas de café por si quieres. sí, güey, tienes toda la razón, güey. Nunca topé a ninguno, como tú dices, güey, que digan, pues aquí una de internet más una tacita de café por una promoción de, no sé, 20 pesos, ¿no? Nunca me llegué a topar a un ciber así, pero tienes toda la razón. Deja tú eso que te dijeran una promo por café, o sea, por el puro hecho de que dijeran, aquí tenemos nuestra carta de menús y vendemos café, es por si te Vendemos café, ofrecen. por si se Lo te que, ofrece, ¿no? lo que sí me tocó ver es que pues, habían cibers que podían prepararte tu maruchan, eso sí, o tus Ah, sí, güey. palomitas. Sí. Pues vamos a checar, vamos a hablar de eso. A ver, ¿tú qué es lo más raro que llegaste a ver que venden en un ciber? Porque yo sí llegué a ver chicharrines preparados que venían Ah, como. sí, claro. Las Llegas botanas clásicas y. mexicanas. Sí, las botanas clásicas. Pues estaba las maruchas, las palomitas. Igual llegué a ver muchos cibers que vendían las palomitas con una hora de internet y todo eso y tenían sus promos. Pero sí, lo más raro que me tocó ver sí fue un chicharrín preparado. ¿Tú qué? Yo raro, pues es que no, lo común era encontrarte los cibers con sabritas, dulces y maruchans, o sea, era una maruchan preparada, o sea, te decías, no, quiero una maruchan y te la ponían en le echaban agua, te la ponían en el micro y te daban hasta tu salsa, así, te la ponían la salsa Valentina para que le echaras y ahí estabas con la maruchan mientras estabas con tu computadora. Sí, güey, pero te imaginas, güey, o sea, si tú llegases a tirar ahí la maruchan en el teclado, güey, ¿qué cosa? ¿Qué pasaba ahí, güey? ¿Te lo cobraban? ¿Te hacían limpiar? ¿Qué pedo? No sé, nunca O me ya llegó a ver no. un accidente de esos, pero, o sea, es como raro, o sea, si te pones a pensar, o sea, qué pedo, o sea, imagínate los clientes diarios que tenían los ciber y pues de uno de cada cinco, por lo menos, te compraba unas sabritas, unos chicharrines preparados, unas pinches teclas todas grasientas de todo Ah, el sí, día. güey. Sí, era una cosa que pasaba. Limpiaban, la mayoría de los cibers limpiaban al inicio y tal vez al final, o nada más al inicio, o nada más al final. Por lo tanto, pues todo el tiempo casi las teclas pues estaban sucias, o tenían chetos, o tenían ahí cosas medias raras, ¿no? No manches, deja tú que tuvieran suciedades, o sea, las teclas ni tenían letras de tanto uso que Sí, güey, de tanto uso, ¿no? les ponían un corrector ahí para que Sí, sí. todo mal hecho, pero ahí estaban las teclas con sus letras, todas feas. Sí, güey.
Me tocó llegar a ver que como que recortaban un pedacito de cuaderno y le ponían como la A y le ponían el Yurex y ya se lo pegaban otra vez a la tecla, güey. El ingenio mexicano El siempre. ingenio, güey. Claro que sí, mi México mágico ahí ingeniándoselas como siempre para salir adelante. Sí, me tocó ver también el corrector igual. Muy pocos eran estos que les ponían o su fundita o algo. Luego los forraban de ese papel con el que forran los cuadernos para que pues ya durara un poco más. Pero eran muy pocos los que hacían eso. Sabes que también era común los audífonos feos que acababas con las orejas todas adoloridas porque esos audífonos eran incomodísimos Eran de muy usar. duros, güey. Y aparte de eso, la mayoría casi nunca servía, güey. O sea, Nomás nada más de un servía lado. una. De un lado, güey. Es que el problema no era como que los audífonos, sino que necesariamente esas como almohadillas que tenían los audífonos eran una cosa, era una telita en vez de almohadilla y entonces te Ah, sí, picaba todo cierto, el güey. plástico en las orejas. Sí, cierto, güey. Y nada más era como una telita delgada, güey. Y de ahí era plástico, ¿no? Y como Sí, si fuera una plancha, te aplastaba así tu orejita. y, sí. y, y ya no. Pues sí, cuando fuiste al cine, Dani, ¿te tocó alguna vez copiar, creer que los juegos que están ahí, los pasabas a tu memoria USB o a tu disquete? No sé, Sí. con nada más solo copiar los accesos directos, ¿llegaste a cometer ese grave error? Claro que sí, ese es como el error básico uno iniciando en esos tiempos de computadoras. Es ¿Qué? que en mis inicios como internet, o sea, yo no sabía mucho de computadoras y todo lo que había aprendido en la escuela, era que teníamos entonces unas computadoras del centro de cómputo Ah, y sí, era ¿no? como que lo único que nos enseñaron era en la parte del escritorio donde estaba, que era Abría un las cosas, ¿no? icono y que cómo usabas el mouse y que podías arrastrar iconos y eso era todo lo que yo sabía realmente sobre computadoras. Entonces cuando entro a un ciber, bueno, en ese entonces los que iban al ciber eran mis hermanos para hacer sus tareas Tus y tareas. yo los acompañaba y me sentaba y veía qué onda, qué hacían y mediante eso era lo que aprendía. Y entonces, pues, llegué a cometer muchos errores. De hecho, era muy chistoso yo en mis inicios de internet porque haz de cuenta que gastaba mi media hora de servicio Ajá. en comprar un disquete, bueno, comprar el primer disquete y en buscar en Google imágenes o GIF para Ajá. después irme a mi casa y como mi mamá había comprado una computadora de escritorio que pues, era Ah, su pesadísima, mecha. quedé. Entonces, y que era muy, muy viejita. Ajá. En ese entonces creo que habíamos estado en Windows XP, pero esa tenía Windows 95, me No parece. mames. ¿Te tocó usar unos Y 95, güey? 98, ¿no? 95 decía la etiqueta. ¿Ah, sí? Es que no lo usé mucho tiempo el 95, solo usé un poquito porque después como que se chingó y Ajá. cuando la llevaron al técnico, según la formatearon, la clásica de la formatearon y le pusieron un sistema operativo y le pusieron después XP. No mames. O sea, sí le cabía todavía el XP. Ajá, eso todavía lo aguantó Todavía la aguantó, no manches. Está bien. Ahora que lo y dices, tienes mucha razón, güey. Ah, cuando llegué, las primeras veces que llegué al ciber, era igual acompañar a mi hermano o a mi hermana a que pues hicieran ellos sus tareas, ¿no? Y ya, pues me decían, ¿quieres ocupar una computadora? Y le decía, sí. Lo que recuerdo que hacía era, llegaba, este, pues como que abría el buscador y solo ponía juegos, o sea, era lo único que hacía. Le era daba lo enter, clásico. le daba enter y lo que saliera y ya como que, güey, era casi todo, era como páginas fake, güey, no, no era, nunca, muy pocas veces lograba jugar un juego, era muy triste, güey. Pero Pero pues después ya agarrabas el callo y encontrabas páginas sí, como güey, minijuegos.com no o... mames, sí, güey. Minijuegos fue eh, una de los primeros que llegué a saber y dije, güey, y cuando encontré minijuegos es como, güey, encontré oro, güey. Exactamente. Uy, no. De hecho, yo tengo un recuerdo de un juego que no, hasta la fecha no lo he encontrado, pero me gustaba jugarlo. No sé cómo llegué, creo que no sé si estaba en minijuegos o estaba en otra página, ¿Cuál era? pero era un juego donde
eras como una especie de ¿cómo se llaman esos que escalan montañas? Alpinista. Alpinista, Ajá. pero se supone que tú eres un alpinista y como que arrojabas un gancho y tenías que arrojarlo lejos y ibas subiendo la montaña y ibas No así subiendo, mames. subiendo y ibas arrojando y como que te topabas en diferentes obstáculos y como estaba padre, pero nunca lo he topado, pero pasé varias horas con ese juego y otro que sí me acuerdo del título y ese eran esos famosos juegos de Stickman, de hombres de palito, Ah, ya, ya, uno que ya. es uno Sí. que se llamaba Rage y Rage uno Rage 2 y Rage 3 que se supone que eres un palito, un monito de palito y te hacías combos con armas y tenías que... Ah, creo que sí, güey. Ahora que lo dices, sí lo llegué a jugar, güey. Sí, sí, sí. Pero hubo un chingo de juegos con ese tipo de monitos, ¿no? De palitos. Sí. Supongo que era fácil hacerlos o no sé, güey. Es Pero sí vi que muchos juegos creo a que se eso. popularizó mucho por la parte de YouTube porque no es que había mucho de peleas de Stickman, o sea, de Ah, sí, monitos de güey. pa. Sí, Yo sí, hasta me sí. acuerdo o sea, que me clavé mucho con ese rollo que cuando iba a la escuela, pues, mis libros de texto, o sea, simulaba toda una pelea de estigmas en todo el libro para que después, a la hora de Ah, ojear, se hiciera una animación así bien loca. güey, Llegué a yo hacer también varios de esos hice eso, güey. proyectos. Yo también hice eso, güey. Agarrabas tus libros, ¿no? Y en las orillitas les Ah, dibujabas como paso a paso lo que querías que hiciera el monito. Y ya después como que nada más exactamente. hacías con tu dedo pulgar que pasaran rápido y ya se veía como pues una Una animación. animación, güey. No, ese sí estaba chido. Pero ¿sabes cuándo empecé a hacer yo eso? Salió creo que un comercial de Escribe donde lo hacían, güey. ¿En serio? Ajá, en la tele, güey. Y dije, no No. manches. Y ya después, sí, casi todos mis libros, pues empecé a hacerlo de monitos. Creo que era más de monitos jugando fútbol, güey. Sí. O de Pues, monitos follando, cualquiera de las dos. de monitos follan. Sí, pues los juegos eran muy, 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 muy padres de eso. Pero sí, yo en mis inicios lo único que hacía era, o sea, compraba un disquete. Bueno, no compraba diario, pero pues cuando tenía unos 10 pesos, creo que costaban 5 pesos en ese entonces, y pues 5 pesos de media hora. Y me la pasaba descargando GIF o imágenes. Solo y la única y exclusiva realmente razón para cambiarle el fondo de pantalla a mi computadora. Eso era todo. No sé Ajá, cómo le encontraba diversión a eso, pero eso es lo único que hice por varias semanas, me parece. O sea, exclusivamente solo iba, descargaba con a imágenes descargar o GIF. GIF y ya los ponía de fondo de pantalla. Y eso era todo. Güey, eso te iba a preguntar, ¿qué hacías con las imágenes o con los GIF, no? Pero ya, ya lo dijiste, es que es ponerlo de fondo de pantalla en la compu de tu casa, como que ibas a traer cosas de internet. O sea, el chiste eso era de ir a traer cosas de internet y llegarlas y ponerlas ahí en tu computadora que ya está. Que obviamente ahí no tienes internet, ¿no? Exactamente. Y pues de hecho ahí es cuando inició el primer error de lo que estábamos hablando, de arrastrar los juegos de las computadoras Ajá. al disquete. Yo sí los arrastré y dije, no manches, yo bien emocionado con mi disquete de que ahí habían juegos y los arrastré y llegué a mi casa Es como, y a la hora pues ejecutar el programa y dije, ¿qué pez? Y me lanzaba un error de pues que no sí, que no encontraba está el instalado. ejecutable y pues dije, ¿qué vergas? Ahí es cuando tuve mi primera decepción, dije, estos son los peores 5 pesos gastados en mi vida. Sí, güey. Creo que lo peor es la emoción que tienes de, güey. O sea, ya la hice, ya los copié. Y ya voy a jugar esto en mi casa y va a ser lo mejor. Y me voy a entretener mucho. Y ¿qué pasa? La decepción es más grande que la emoción cuando llegas y pues nada más no corre, no funciona. Exactamente, eso rompe el corazón de un niño muy, muy fácil. Así es. Pero lo vuelve más fuerte porque, pues, o sea, aparte de eso, yo me la pasé buscando ¿Cómo hacerle, no? cómo hacerlo y aprendí, o sea, aprendí que era un ejecutable, cómo se instalaban los programas y aprendí un montón de cosas como que era un emulador, que eran ROMs y cuando descubrí eso, pues, un mundo Un de mundo juegos que nuevo se me se abre. abrió.
porque pues me la pasé con mi computadora, a pesar de que era vieja, o sea, llegó a soportar juegos desde Super Nintendo, Nintendo, Neo Geo Ajá. y hasta PlayStation 1 me parece. Pero, o sea, algunos juegos los corría desastroso, pero medio los corría ahí. Ah, no, creo que de PlayStation 1 no. Los de Nintendo 64 sí, pero como que tenía ciertos bugs y como que habían texturas que no las cargaba bien, pero, o sea, era jugable, jugable, sí era. Sí, recuerdo que el Neo Geo sí lo corría bien, o sea, una compu con XP, sí, sí recuerdo haber jugado mucho, mucho tiempo esos juegos. Y sí tienes toda la razón. Te iba a contar, hubo una vez en que fui al ciber con mi hermana, recuerdo bien, pero esa vez, todo estaba muy raro, se sentía algo diferente ese día. Y el ciber abrió, estaba abierto normalmente, ¿no? Ujú. Y cuando entramos, como que estaban murmurando de cosas, güey, así como que en secreto, ¿no? Como cuchicheando, güey. Ujú. Y entre esas, güey, escuchamos alcanzamos a escuchar que una noche antes, o sea, esa noche, antes de ese día, como nosotros llegamos temprano, se había suicidado el vecino, el vecino de ahí ¡Hala! de... ¿En serio? Sí, Eso güey, sí es muy loco. sí, güey, que lo encontraron ahí colgado en su cuarto. Y, o sea, pues digamos que era temprano y apenas estaban haciendo como que pues las averiguaciones y todo eso y así. Pero sí, estaba muy morrito y eso sí me sacó de pedo. Literalmente Sí, güey, estabas en una escena del del crimen. crimen. Sí, güey. Ahí estás con los polis, ¿no? Bien sacado de uno. ¿Qué Se pedo, qué pedo? escucha que estuvo perturbador, ¿no? Imagínate. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Güey, pues tenía 5 o 6, güey. Estaba ¿Cinco yo o muy seis? chiquito, güey. Sí, güey. No manches, para asimilar ese rollo es como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué es Ajá. suicidio? Y creo que no lo asimilé así rápido, güey. Pero ya después fue como de verde. Sí, sí, es algo, algo muy, muy fuerte, güey. Y ahora lo Y asimilo mejor y es como de, sí estuvo cabrón. sí estuvo perro este rollo. Y no, sí, nunca me hubiera dicho, no, hoy voy al ciber y en Todo vez de contento, irte ¿no? divirtiéndote con minijuegos.com encuentras a un güey muerto, ¿no? Ahí Sí, güey. Sí, sí. Y es una de las cosas que, de tanto impacto, güey, que tiene, es una de las cosas que no he olvidado, güey. O sea, ya pasó mucho tiempo y el recuerdo sigue ahí. El recuerdo ya, ahí está tienes que ir a recomiéndolo. terapia, amigo. Claro, sí. Ya lo necesito. Pues bueno, Dani, te tocó, pues en el ciber, estos tipos que por alguna otra razón tratan de satisfacer sus deseos carnales en el ciber. De hecho, no tuve tantas experiencias con eso, pero, o sea, lo único que sí me acuerdo fue cuando yo ya estaba en la secundaria, ya estaba en la secundaria y ya tenía experiencia con las computadoras y lo único que recuerdo que pasó es que este era uno de mis amigos, o sea, era uno de mis compañeros de Ok, la secundaria claro. y en ese entonces creo que habíamos ido al ciber porque no sé si mi hermanita quería ir a hacer algo de tarea o investigar algo. Ajá, ajá. Y él estaba mi amigo estaba, o compañero estaba en la esquina y estaba viendo porno, o sea, y es muy cagado. Y es que es muy cagado porque pues mi hermano era como de primaria y entonces de hecho el encargado, pues como era amigo o sea, yo, el encargado y esos eran como, somos la bolita de que siempre estábamos ahí o Sí, que sí, sí. solíamos rentar de que seguido, entonces le dijo le hizo así como que le llamó la atención, así como, ay, que le bajara, que ocultara eso que porque hacían niños. Vaya. Sí, Ah, güey. también me acuerdo de otra anécdota bien graciosa es que por lo regular los cibers tenían o sea, rentaban computadoras, pero también rentaban consolas, ¿no? Ajá, sí, sí, Xbox, ¿no? Era muy común, ajá, el Xbox o el Ujú. Play. Sí, sí, sí. Y lo único que me acuerdo es que esa vez nos reunimos porque íbamos a ver una película y pues habían, pues podías comprar las palomitas y pusieron una película en el Xbox y No ahí estábamos mames. viéndola. ¿Sí? Ajá, y de esa película era la de
de estos que son como deformes y que matan gente, a los Ah, clásicos, ya, estos de chicos que Caminos van del de, Terror, o ¿cómo es que se llama? ajá, El Despertar del Diablo, creo que se llama una. Pero sí, ajá, hay muchas de ese tipo, ¿no? Pero ajá, sí, sí, una de esas, y ok. una de un río donde se supone que la escena era donde esos vatos iban al río, o se iban afuera de los tipos, Ajá, ajá. y la chica se quita la playera, la Vaya. playera, y se quita la playera y después el vato ese deforme le atraviesa una flecha por el ojo, ¿no es? Y todos ahí como morboseando pues la escena, ¿no? Estuvo Ajá, muy sí, sí, cagada. sí. Porque De ahí luego, no he tenido contactos así cagados con gente. güey, ahora que me acuerdo, una chava que tú y yo conocemos de la escuela, una vez me Ujú. contó, no sé si estabas tú, una vez me contó que ella era como un narcotraficante de porno. Literal, eso era. ¿En serio? Qué Sí, loco. porque lo que hacía era, güey, encargaba sus amigos, era una chava, y sus amigos hombres le encargaban a ella videos, pues no pors, y ella iba al ciber, los descargaba y los metía en su celular, y ya después se los vendía a estos chavos, y se los pasaba por Bluetooth, güey, y hacía un negocio ahí, Pues como, es que era muy raro, o sea, yo nunca vi eso, pero, o sea, el comercio de ese tipo era muy común porque, pues, en esos entonces estaban los Sony Ericsson y era ajá, como, o sea, mi primer contacto con videos no fue directamente con YouTube, de hecho, YouTube lo descubrí muy tarde para hacer el tiempo que lo descubrí, y lo vaya. que era común en esos entonces era pues, ver videos del teléfono, o sea, en ese entonces tenía el formato 3GP. Ajá, 3GP, claro. Y era muy común de que los chavos dijeran, ¿qué videos tienes? Ajá, Y se pasaba, y decían, oh, eso está divertido, y se pasaban videos clásicos videos. como Mario Loco o El Bananero, o videos pinches en off de Valentín Elizalde, Autopsia, o Autopsia de Autopsia a un Valentín Elizalde, ¿no? Eso está chido. o el de Autopsia a un A un extraterrestre. extraterrestre, güey. Sí, güey. Y se los pasaban por infrarrojo o por Bluetooth. Y eso era, o sea, como que habían vatos que se compartían videos y como que ampliaban su biblioteca Su de biblioteca. videos a través. También algo que era muy común eran los juegos de los Sony Ericsson y había incluso juegos eróticos de ello. No sé Así, si los güey, llegaste a no. ver. No, juegos eróticos para celular no me llegó a. No, no llegué a ver, güey. Sí, eran muy Pero. comunes No de que, por mames. ejemplo, así como un Tetris y se iba como Ese sí bajando un así pixel, güey. lo llegué a ver, pero en las maquinitas, pero en el cel no llegué a ver ninguno, güey. Sí, en las maquinitas también estaba muy común eso. Ajá. Ajá. Sí, pero, o sea, esta chava como que descubrió la que te digo que empezó a vender esto. Ella es, pues obviamente es muy buena usando la computadora, ¿no? Ya ves que en ese tiempo hasta descargar algo era medio complicado para la mayoría de las personas. Eso sí. Pero, ajá, pero esta chava como era pues muy hábil para las computadoras, pues dijo, yo sé descargarlo, güey. Mm, Y como que los del ciber obviamente no permitían, ves que muchos cibers decían como de prohibido ver páginas pornográficas o así. sí, eso sí. Y pues ella, por ser chava, casi no le tomaban importancia porque pues decían, no, las chavas no ven eso, güey. Y Sí. entonces ella decía que pues ella como que iba directo. Le pedían, dice que le pedían muchos videos de Torbe, ¿De qué? de Torbe. De Torbe. Oh, un clásico de los Entonces, clásicos. como que iba directo al grano, lo encontraba, el que sea, güey, lo descargaba y ya, que ella no los veía, que simplemente... pues obviamente sí le tocaba, sí le tocaba pues ver las miniaturas y todo eso, ¿no? Pero que era lo más mínimo posible. Lo descargaba, lo metía en su memoria o en su celular y ya, o sea, hasta ahí ya hizo la chamba. Ya después ya los vendía. Y es como de, güey, yo pude haber hecho eso. Pero, ¿Por qué güey, rayos no se me ocurrió esa idea? Dice el sí, millonaria. Y es que yo igual pude hacer ese en el mercado, pero no sé por qué no lo hice. sí, güey. Bueno, es que el mercado de pornografía en mi escuela era como demasiado vasto, güey, que todos se pasaban todo lo que tenían así gratuitamente y era como,
una comunidad muy chida. Sí, eso sí, bueno, y no es como que también fuera muy viable porque no todos tenían como ese acceso a teléfonos o computadoras que pudieran reproducir videos como para verlos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y también hablando de eso, ya en la secundaria, no sé, no recuerdo si era secundaria o era como que últimos grados de primaria. Yo creo que sí era como en secundaria, güey. Me tocó ir al ciber con unos amigos y y ellos, o sea, como que ir al ciber para ellos era pues ir a ver pues eso, güey, checar de como que el no por y todo eso. Porque no sé si te acuerdas que entre varios chavos, como cuatro o cinco, luego rentaban solo una máquina, güey. Y, Ujú. y eso era lo que hacían, ¿no? Y entre todos como, ay, pon esa madre y no sé qué. Y y una de esas, güey, un chavo, pues que, que no voy a decir su nombre, pero fue como de, ay, ya estoy bien caliente y no sé qué. Dice, me la voy a empezar a jalar aquí nomás. ¿Qué? Por... Literal, güey. O sea, y tenía como a qué, 4 de sus amigos Así, alrededor. güey, qué pedo, güey, exacto, güey. Estábamos ahí todos alrededor, güey, y todos fue como de, no te pases de verga, güey, estamos acá, güey. Es como que, o sea, la gente se queja de que las personas andan bien enfermas, pero los chicos de esos años estábamos más enfermos, güey. Sí, güey, sí. Y es como de, no sean putos, no mames, güey. ¿Qué pedo? Tú eres el que se la está jalando, Sí, güey. güey, tú eres el que se la quiere jalar aquí enfrente de todos, güey. Y como que, pues, estaba como muy decidido a hacerlo, güey. Y nosotros así como que le echamos bolitas y no, te la verga, no la vas a hacer. Y pues ya como que se le bajaron los humos y ya y ya no hizo nada, güey. Pero sí estaba muy cagada, güey. Qué pinche urgencia, güey, de ahí. No, ya, güey, no aguanto, güey. ¿Qué necesidad había de ello, pues, para empezar? Sí, güey. Es como ver la lógica detrás de todo ese panorama. Dijo, estamos viendo porno, no por, y tengo a 4 de mis amigos. Wow, esto es totalmente viable. Sí, güey. Es totalmente viable, güey. Claro, claro. De Ya hecho, yo cuando. tengo una anécdota bien chistosa. O sea, no A tiene que ver, estar échale. relacionado, no está relacionado con el ciber, A ver, pero tú pues sí dale. tiene que ver con el no por. Ahora Y que- es que en ese entonces yo estaba en la primaria, creo que en sexto grado, y había entrado un programa en la primaria, no sé si te llegó a ver, de que había de aulas inteligentes o algo así, Ya no me tocó, donde pero. había pizarrones como Sí, sí, sí. grandes y que había un proyector y que se controlaba con una pluma y todo el show. Sí, Así sí. todo bien padre. Y creo que precisamente tuve la suerte de que cuando entré a sexto, justo pusieron esas cosas. No No, manches. es que cuando yo estaba en quinto, empezaron esas cosas. O sea, Sí, los sí, que sí. estaban a mí adelante, pues les tocó. O sea, cuando estaba en quinto empezó todo el rollo y por eso es que me tocó la oportunidad de cuando llegué a sexto, tocarme con una de esas aulas inteligentes. Simo. Y en esos entonces había entrado un chico, no sé si en quinto o en sexto, que era curioso, porque, o sea, el vato se veía que creo que, no sé si reprobó, lo expulsaron de alguna escuela, pero, o sea, se veía que no era un chico como normal, por decirlo así, porque Ok. hasta en el nombre dices, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo? Se llamaba Fernando II, me acuerdo de su nombre. ¿Quién Qué sabe qué pedo. habrá de él? Pinche O sea, y nombre de literal, es príncipe o que rey, ¿no? Soy exactamente, o sea, tenía como otro nombre, o sea, no me acuerdo Guillermo exactamente. Cuarto para servirle. ¿Qué pedo? te- Tenía otro nombre, o sea, tenía otro nombre así como, no me acuerdo, pero tenía otro nombre, Fernando, y luego segundo, y su segundo, la parte de segundo, no se escribía con segundo, sino con símbolos romanos, así con No dos L. mames. Neta, güey. No me he llegado a Sí, tocar y ninguna estaba persona, muy güey. loco, y como que, o sea, cuando hablas, o sea, me caía muy bien porque el chavo se veía que era inteligente, Ajá. pero se ve que como que sus padres les daban muchas libertades, o sea, yo llegué a llevarme bien con él porque pues yo era como el tipo
¿El tipo por decirlo cool? así, Ah, nerd o antisocial, y el el vato era friki. como pues igual inteligente y tenía lentes, todo eso, pero o sea, era muy cagado porque pues era alto y güero y delgado, o sea, Vaya. hasta como entre castaños, así se veía que no encajabas ahí tú siendo todo el Sí, sí, grupo sí. moreno y Todos chaparro, ¿no? prietos ahí, como que tú, como que él resaltaba, ¿no? Como que, Ajá, Dui, esa no es tu familia. exactamente, y yo lo que presiento es que lo expulsaron de alguna escuela y le dijeron, pues no, pues te metes aquí, ¿no? Pues, pero, de hecho, curiosamente me lo llegué a topar de nuevo en la secundaria y de igual manera entró en un año, o sea, creo que entró a otra secundaria y llegó a mi secundaria. No mames. Y lo Lo de cagado es este compa que era que lo expulsaran, pues su mero mole es que lo expulsen. yo creo, y aquí va que por lo que creo que fue pues, su mal comportamiento o algo así. Ujú. El caso es que en ese entonces cuando estaban las aulas inteligentes, Ajá. este nos tocó una maestra que, pues, los maestros, ¿cuándo iban a saber usar Es una computadoras? mamada así, güey. O sea, teníamos maestros, o sea, teníamos aulas inteligentes, pero maestros que no eran capaces de utilizar la Pero los tecnología. maestros no eran tan inteligentes, güey. Y entonces, pues, este chavo, pues, era muy extrovertido y siempre era el que decía, el que participaba, el que decía así, y se llevaba muy bien con la maestra y todo, y entonces era el que pues como la maestra no sabía qué onda, Ajá. entonces delegó a una persona que supiera, pues, y él supongo que ya tenía más experiencia en Sí, esto sí, sí. que con las computadoras, y se ofreció a usarlas, bueno, a ayudar a la Ayudarle. maestra a dar la clase con la computadora y todo el show. Porque la maestra no Entonces, puede tomar un pinche curso para aprender a usar esa madre, güey. Me emputa, güey. exactamente, pero pues sí, pero el caso es que a ese se la dio. Y pues él era el encargado de la computadora, o sea, ya sabía qué onda. Y un día, no sé si yo hablé con él o algo, escuché que estaban hablando y algo sobre que el vato se creía como que ya, o sea, que sus papás le dejaban hacer cosas y como que yo recuerdo que dijo algo así como, no, yo veo porno y me dejan comprarlo, Ya, así, y así bien yo veo, tranquilo. por. Y creo que los otros chavos dijeron, nah, no te creo, y Yo le me dijo fapeo en así. la sala y no me dicen nada, güey. Exactamente, era un vato así que se creía o algo. Y dijo, sí, mañana les voy a traer A su puta una madre. película. Y en ese entonces, pues yo no sabía, creo que pues, yo no estaba en el grupo y hablando, y pues, ese día creo que Ajá. hasta se me ocurrió llegar temprano, ni siquiera sabía de ese rollo. A su. Y cuando llego al salón, estaba cerrado, y yo digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, Y qué pedo? abro, y entonces así bien escaparon los otros vatos y dice, cierra, cierra, checa que no vengan. Y yo como, ¿qué está pasando ¿Qué aquí? sabes? Y entonces el men llegó y sacó un DVD de esos piratones con Ya, ya. bolsa de plástico ahí, No mames. y agarró en la computadora y lo puso. Y ya te imaginas, o sea, qué pedo, o sea, sexto año y tú viendo, Ajá, sí, sí, no no por, mames. cuánto sería eso de pantalla. Güey, Creo pues es una que, pantalla grande, güey. O sea, sí, sí pues está, un güey. pizarrón de Un pantalla, o pizarrón de sea, pantalla, güey. Y ahí lo proyectaron. exactamente, y yo ya estaba, güey, ¿qué hago? Yo bien traumado porque pues, ¿qué va a pasar? O sea, si llega la maestra, si llegan las chavas. Ah, güey, no mames, güey. mm, O sea, era como antes de que llegaran todos, por eso llegaron temprano. Sí, ajá, o sea, yo no sabía qué onda y llegaron y yo así como, o sea, ni siquiera tan temprano, o sea, eran como 15 minutos A su puta temprano, madre. Eso sí es 15 o jugarle 30. al vergas, güey. Y ya, o sea, llegaron y creo que llegó una chava y dijeron, qué asco, y creo que se fueron. Yo así como, uy, no me incriminen en este grupito. No Pero, o manches. sea, yo era de tal nivel que era tímido y no sabía si salirme o no sé, y presión social, auxilio. Vaya. Y ahí es cuando dije, oh, qué pedo. Y ahí es cuando tuve, creo que el primer contacto directo con el no, por No decirlo así. mames. Sí, estuvo muy cagado. Güey, mi primer contacto con el no por igual estuvo bien cagado, güey. No sé, no sé si contarla, güey. Pero se los voy a contar, güey. Pues hazte cuenta que yo tenía un amigo, güey. Que pues igual como este compa, güey, presumía mucho de. No, que yo tengo no por y que tengo discos y la verga. Y pues ya cuando estaba más o menos. Pues un día normal, ¿no?
Y entonces, no teníamos nada que hacer. Y le dije a este compa, no, pues a ver si es cierto, güey, saca una de esas madres, güey, y vamos a verla, ¿no? Tú bien vale verga, digo. Porque recuerdo que este compa, güey, tenía un DVD portátil, güey, de estos que tienen como una laptop chiquitita, ¿ves? Pero ¿En en vez serio? de... No manches, yo nunca llegué a ver eso. Sí No sabía de la llegas, existencia, pero nunca las llegué a ver. estaba bien vergas, güey, o sea, como toda mi infancia, soñaba con tener uno, güey, porque es como, pues, era una laptop chiquita, literal era del tamaño de una mini laptop de ahora, güey. Ujú. Pero en Pues sí, vez lo del que le teclado llaman le el pones el reproductor disco, ¿no? portátil. Y ahí tiene su pantalla y todo. Entonces, güey, era el artefacto perfecto, güey, para ver, no por sin que, pues, no lo vieras en la tele o en un lugar así, pues, sino que te podías Era lo más esconder. privado que podías tener en tu vida, Exacto, güey. aparte de tu teléfono, ¿no? Sí, ahora pues tienes el teléfono, ¿no? Pero antes no había teléfonos, güey. Entonces este compa tenía el DVD portátil y era la hostia, güey. Entonces, pues le digo, pues saca uno de los esos que dices, ponlo en el DVD portátil y pues nos escondemos y vamos a ver ese pedo. Ok, Ok, clásico de amigos. clásico, güey. Y entonces, güey, después, y dijo lo que cualquier güey que no tiene nada dice, güey. No, es que se lo presté a este güey y no me lo ha devuelto. Y el otro, no, es que el otro se rompió y así. Y como que muchos pretextos, ¿no? Ujú, ujú. Y me dijo, güey, pero no hay pedo, dice, consigue dinero y yo consigo un poco de dinero y vamos a comprar uno. Y le digo, va, Simón. Y entonces fui a mi casa y como que empecé a buscar dónde había dinero, güey. En las bolsas o así. Y logré juntar, pues no sé, algo, ¿no? De dinero. Y entonces el otro compa igual contó algo de dinero, güey. Y ya para ese entonces como que ya era un poco tarde, güey. Como un poco tarde noche, güey. Y fuimos a un puesto de donde venden películas, güey. Pero cuando llegamos Y ahí era como de... Es una mamada porque... Pues dos morritos pequeños, güey. Queriendo comprar esa madre. Es como de... ¿Cómo le hacemos, güey? es como, ¿y ustedes qué película quieren? Sí, güey. Tengo Dumbo, tengo Mickey Mouse. Exacto, ¿Qué se güey. les ofrece? Y es como, quiero un Oppo. Y es como, no puedes llegar y decir, no, pues quiero esta. Y te van a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Entonces, este compa tuvo la brillante idea de decirle es que uno de los... Conocíamos a un chavo que estaba ahí como que igual viendo las películas y viendo este pedo, güey. Y, y nos dijo, güey, hágame un paro chido, pueden irle a dejar esta bicicleta a este compa que está otro poquito más arriba, como en el centro, digamos, que estaba Ujú. separado. Y le dijimos, Simón, pero en eso, güey, a este compa se le prendió, a mi cuate se le prendió el foco en corto y dijo, güey, a este güey vamos a agarrarlo pues ¿cómo se podría decir? De intermediario para comprar esa madre, güey. Y él dijo, va, al rato vamos a dejar la bici, pero pues haznos un paro, ¿no? Cómpranos una película. Y este vato, pues que ya era pues un vato grande, ¿no? Un chavo. Exactamente. En corto Ya supo era. que queríamos eso, güey, sino porque pues se dio color, ¿no? Pues qué madres van a querer que no puedan comprar ellos. Dijo, ¿qué? ¿Porno? Y le dijimos, sí. Y le dimos el varo, güey, y como que este vato les decía, ¿cuál de todos? Y es como de, el que sea, vale, verga. No me importa, No me importa, no güey. tengo gustos finos desarrollados Sí, güey. todavía. Y hasta la fecha, güey, recuerdo que, ¿cuál fue el disco que este compa nos compró? El disco se llamaba Ojo de Culo 2. Ok. Y de todo el sentido del mundo. Sí, güey, es que Bueno, y es que en ese entonces tenían, no sé si llegaste a ver, pues eran las películas normales y
Y tenían su como callejoncito exclusivo de películas. Ajá, sí, como que estaba Era escondidito, ¿no? exactamente. Y luego tenían títulos bien extraños como Sí, güey. Pues como Rubias Calientes o... había una vez que este compa, el Felipe, con el que grabó, dice que un cuate le prestó uno que se llamaba Lo más cachondo de hoteles de Oaxaca 2. No manches. Eso sí, nunca llegué a leer muy bien los títulos porque pues por lo regular los llegué a ver así como de reojo, como cuando pues acompañas a tu mamá o a tu familiar o a tu hermano ahí al mercado y nomás como llegué a verlos de reojo, pero nunca en mi vida llegué a comprarlos así o verlos directamente, güey. Sí, Fui güey. muy inocente en esos entonces, en ese aspecto nunca llegué a comprar uno o verlo de cerca. Así es, así es. Pues bueno, pues regresando al tema de, del cibercafé. Tú llegaste a... ¿Para qué más aparte de todo lo que dijimos? Pues llegaste a checar en el ciber. Ya, o sea, ya después de, digamos, ya en bachillerato, más o menos. ¿Qué tipo de cosas ya empezaste a hacer o Uy, empezaste a no. ver? De hecho, en bachillerato, lo que fue literalmente mi época muy otaku, fue Vaya. donde conocí el anime, así digamos, porque conocí a nuestro compañero, a otro compañero que se llama a Lalo Sánchez. Ujú. En ese entonces, cuando pues, tú lo conocí por primera vez, me llegó pues, bueno, llegó un manga de Death Note y me lo prestó para que leyera. Y ahí es cuando me clavé con lo que sería el anime y después lo acompañé. Bueno, fuimos a una convención que se llama La Imagina. Ajá. Entonces, y me quedé así Nació. como, wow. Y para lo que lo usaba en ese entonces gastaba horas en primero, pues hacer las tareas, ¿no? Que Sí. realmente no hacía tareas, lo único que hacía era como buscar varias páginas, copiar, pegar, crear un documento grandote y ya llegar a mi casa y Como que lo limpiabas, ¿no? Sí, sí, sí. seleccionar lo más relevante de todo lo que descargué y eso, y ya, eso era mi tarea, pero pues lo que la mayor veces me lo pasé fue viendo Death Note, o sea, me acabé literalmente una serie de anime en el ciber, En el me la ciber, acabé Death güey. Note, me lo acabé casi toda, porque creo que el final no No todo, manches. Pues sí, y era sí. eso. Y también tener novia, Cibernovias. no cibernovia, sino que era una compañera de la preparatoria, pero haz de cuenta que era muy gracioso porque pues yo era muy tímido, entonces no solíamos hablar en, en, En en, persona. en persona, pero sí hablábamos en internet, en ese entonces en el Messenger, En el Messenger, ¿no? Entonces el era como clásico el... Messenger. ¿No tocaron esos tipos que eran muy, muy cagados, que descargaban muchos emoticones y ya no les entendías nada? O sea, Sí, güey. y- Sí, sí, tenía un sí. montón de compañeros que tenían muchos emoticones y no entendías, tenías que darle clic para ver qué era ese GIF Sí, medio güey. cagado. Yo El que ya... me sigue dando risa muy, muy cagado es el de cuando pues escribías paz, o sea, de paz o pásatela o algo así, y se Ajá. ponía el de paz, se ponía un GIF del pingüinito que le daba un zape a otro pingüinito y se caía el hielo, ¿no? Sí, Así como, ¿qué? ¿Cómo voy a entender eso? sí, güey. Güey, yo llegué a hacer un tiempo muy, muy corto esos güeyes que pues todas sus letras eran emoticones, güey. Hasta que ya ni yo mismo me entendía, güey. Y dije, no, güey, eso es una mamada, güey. Ya empecé como que a renombrarlos y ya los usé más así como ahora usamos los stickers, güey. Pero sí, había Ok. una que otra letra que se metía el monito y ya. Pero no tanto, güey, no exagerando tanto, güey. Sí, habían cosas bien locas. O sea, habían pues, los clásicos, ¿no? De que sustituían por una letra, pero era como más con brillitos, todo el rollo. Pues, sí los llevas a entender, pero pues habían GIFs como el que te digo, de pues, si escribías pásatela o pásalo, pues agarraba paz Paz, es que escuchabas halo y estaba el pinche GIF del monito, digamos, del pingüinito dándole un zape a otro y se caía el hielo. Es como, sí, güey. ok. Pero, ¿te acuerdas de eso? Que esos como, pues, GIFs así
del chat, solo los podías, digamos que si te le enviaban el mensaje y tú estabas en la compu, lo guardabas, pero cuando te pasabas de compu, ya no estaba, güey. Como que Ah, funcionaba sí. solo Es localmente. En la compu se guardaba, no se guardaba en tu cuenta en como la cuenta. ahora. Y es que tiene algo. A veces yo igual dije, ¿qué pedo? O sea, cuando al principio, pero pues, o sea, no lo hice, pero ya en el futuro ya dije, wow, o sea, es por esto. Y es que no sé si te das cuenta que el Messenger no era una página, sino era un software, o sea, Sí, había un sí, software. cierto, güey. Tienes toda la razón. Ajá, O sea, era no un lo visualizabas programa, ¿no? como. Y entonces se suponía que pues tú configurabas el software a tu gusto. Y entonces, por lo Sí, tanto, en ese entonces no existían las cuentas que pues, almacenaban datos, sino que claro. eran por lo regular softwares que pues tú personalizabas. Sí, sí, sí. Y de ahí nació como que el interés de que llegabas a un ciber y como que ya tenías tu compu ahí donde la que más, como que la que más te acomodabas, pues porque ahí como que ya tenías tus GIFs, que tus cositas ahí. Y era como de, me renta la 8 como de, porque esa es la que, ahí están mis GIFs. La predeterminada. Ajá, tu No, favorita, no la ¿no? elegí yo, me eligió ella a mí. Ella, sí, Sí, era clásico y era muy gracioso los clásicos zumbidos que te hacías al respetar. O que sí. lo personalizabas de colores del programa. Estaba muy loco. Sí, estaba Pero bien era loco. casi escuchar cada ratito el cling, cling, ding, ding. Otra página otra página o O sea, programa que por hayas cierto, algo usado. que no te llegó a pasar era cuando hablabas en Messenger, era que, o sea, por lo que yo creo es que Messenger funcionaba, que creaba algunos hilos en el software y generaba diferentes, por ventanas, por lo obvio se comía la RAM y no Ajá, llegó a un punto donde te llegaban tantos mensajes que la computadora se trababa, güey, se porque no trababa, ¿no? aguantaba todo. Ajá, pues básicamente, pues sí, lo que dice Dani es que cuando tenías varias conversaciones, cada conversación abría una nueva ventanita, lo que pues hacía que la computadora, pues no, si era de bajos recursos, pues se empezara a trabar cuando ya tenías muchas conversaciones. Ni siquiera Eh, podías tener muchas, creo que a lo máximo tres. ¿Sí? Yo la verdad no Sí. recuerdo, pero sí recuerdo esto que igual se llegaba a trabar, se llegaba a alentar de tanto que se saturaba de los mensajes. Me acuerdo también que en los cibers había mucho este programa que, digamos, haces tus cosas, guardas tus cosas, pero si se apaga la computadora, cuando la vuelves a prender, o sea, o vuelves al día siguiente, güey, ya, olvídate porque el congelador los borró y ni modos. Fíjate que eso a mí casi no me tocó, ¿No te tocó? realmente no había como personas así que dijeran, o sea, de los libros que fui no fue como tan dedicadas de como instalar un congelador y que se actualizara cada vez que se encendiera, no. La ¿No? mayoría era así normal, nomás tenían el clásico programa de Cibercontrol Sí, sí, sí. con su fondo de pantalla. Alguno que llegué a ir tenía su fondo. Es que no es que en Cybercontrol puedes ajustar la Sí, sí, sí. pantalla de bloqueo. Ajá. Entonces creo que había uno que tenía así como Cybercandy o algo así, que era creo que su hija, me parece, de la señora. Sí. Ya ahí promocionando la pornografía infantil, ¿no? Cybercandinet o algo así, era muy cagado. Sí, sí, sí. Pues a varios yo creo que les habrá de haber pasado que guardaron su tarea o X cosa y se fueron y si regresan al rato y esa computadora ya se apagó, pues olvídate porque ya tus archivos pues ya fueron historia, ¿no? Porque se borró. Lo que pasaba es que si no tenían estos programas, pues la computadora muy seguramente estaba o llena de virus o muchos programas o ya estaba muy lenta. Y pues yo creo que por eso el motivo de instalar estos congeladores. Me acordé de algo muy legendario, un juego que recuerdo con mucho cariño, pero realmente no lo jugué mucho, pero, o sea, se veía demasiado divertido y era algo que siempre estaba en las computadoras, era un jueguito de Edge on Pairs, no sé si lo llegaste a jugar. Sí, güey, Edge Compare, sí, güey. Hasta la fecha lo juega mucho mi hermano. Pero sí,
Y lo intenté jugar varias veces y casi no me llamó la atención. Era pues un juego más como de estrategia. Y pues sí, más que nada de estrategia, ¿no? ¿Tú sí lo llegaste a Sí, jugar profundo? yo llegué a jugarlo, pero muy superficialmente porque donde estaban esas computadoras era por donde vivía mi tía. Y pues mi tía vivía como a una hora de donde yo vive actualmente. Y, y haz de cuenta que pues no podía jugar literalmente ahí. Es que ese ciber era muy bueno. O sea, tenía su renta de juegos, pero también tenía sus computadoras y todas sus computadoras tenían juegos. Por lo regular tenían Age of Empires, tenían en ese entonces GTA Vice City, No manches. este, o sea, tenían varios juegos. Sí, sí, sí. No llegué a jugar y nomás llegué a jugar superficialmente el Age of Empires. Y era entretenido porque pues, o sea, por lo que ahora he investigado de Age of Empires, o sea, es un juego de estrategia en el cual pues tienes aldeanos y pues recolectas recursos. Pues era como Sí, un sí. Minecraft básicamente, pero pues tenía trasfondos más locos como construir tu campo de arqueros para que tus pudieras tener aldeanos arqueros, entrenarlos, pero incluso llegabas a tal nivel donde podías crear universidades y las universidades podían crear como armas más letales como catapultas o edificios más complejos. Sí, sí, sí. Pues el fin de ese juego era como que te peleabas con otras civilizaciones, ¿no? Exactamente. Y de hecho, hace poco descubrí que tenía un modo historia esa cosa y está muy loco porque te cuenta la historia de todo, desde la colonización. Dependía pues la raza que escogías, bueno, el Sí, país sí. y te contaban la historia progresiva de cómo se fueron esparciendo, cómo fueron colonizando y pues tú ibas con las batallas, o sea, tú vivías Claro. las batallas y habían como había, o sea, estaba doblado al español y había como un narrador así con una voz bien imponente que te Güey, contaba sobre la reina tal o el colonizador tal y estaba muy loco. eso es lo que me enoja, güey, porque bien un maestro pudo haber agarrado y decir, miren, vamos a aprender jugando y qué fácil y divertido es, pero no. Todos quieren hacerlo al modo difícil. De hecho, yo tengo una anécdota chistosa con el centro de cómputo en la secundaria y es que pues íbamos al centro de cómputo y Ajá. aprendíamos cosas del centro de cómputo que pues yo obviamente ya me la sabía, ¿no? Era como, siempre fue aburrido para mí el centro de cómputo, Sí, sí, pero claro. en ese entonces, o sea, estaba el centro de cómputo, no llevábamos ni qué, una semana con el centro de cómputo que por Ajá. primera vez, pero la ventaja del centro de cómputo es que no tenías clases, o sea, te estabas ahí con Sí, computadoras y güey. podías entretenerte, o sea, era lo divertido de estar en el centro de cómputo, pero no llevábamos ni qué, una semana o dos, y a unos vatos se les ocurre pasarse un video de Snowboard a una computadora. No sé qué rollo pasó, el caso no sé si los vio o o lo pasaron a la computadora y los del siguiente grupo se lo vieron o alguien le dijo al profesor, no sé. Y el caso es que cerraron el centro de cómputo, dije, valiendo. ¿Por qué? ¿Por eso nada más? ¿Por el no por? Sí, porque según pues se habían hecho mal uso de del equipo de cómputo en la escuela. Vaya, no mames, qué feo, güey. ¿Tú cómo vistes esto cuando los cibers, pues ya, hasta ahora siguen existiendo, pero ya en ciudades, por ejemplo, ya casi no se ven y algunos lugares, pues ya casi están extintos? ¿Tú Pues es llegaste que a ver cómo cerraba o quebraba un ciber? sí, de hecho, el primer ciber al que yo fui, no sé si quebró porque no tenía clientes, pero no creo, porque el señor era un arquitecto, me parece, y tenía pues, su ciber, o sea, tenía sus computadoras y rentaba computadoras y tanto consolas. Curiosamente me lo pasé muy bien en ese ciber porque tenía PlayStation y tenía juegos tenía una extensión de juegos bien locos, creo que supongo que ha de ser de su hijo, era Ok, sus consolas y sí, tenía un sí. montón de juegos, incluso tenía juegos como Supercampeones. Estaba muy loco ese juego porque era como un juego de fútbol, pero hacías los clásicos tiros así de, de Oliver o el tiro del tigre de Steve Huga No y manches. estaba Benji Price y el caso es que estaba muy loco. Habían juegos de todo tipo. Habían sido, pero curiosamente cerró, o sea, de la nada cerró, no sé si se mudaron o algo así, cerró, pero de que quebraron tengo uno que estaba arriba de ese, que fue el segundo ciber que fui
Lo que pasó es que ellos, o sea, estaban funcionando bien, pero su internet no era tan rápido, o sea, estaba Ok. lento. Y a comparación de que si iba a otro ciber, que era dos veces más rápido, si por ejemplo, si en ese entonces yo descargaba, ¿qué será? En ese entonces estaba muy metido en el anime y entonces lo que hacía Ujú. era descargar anime por montones y luego después verlos en mi computadora. Ok, ok. Y, y cuando descargaba, por ejemplo, a ese ciber, y si iba a ese ciber, descargaba como en que 100 kilos por segundo Era muy o despacio, ¿no? 200 y en cambio en el otro ciber ya estaba descargando a mega por segundo. Bien. Sí, sí, sí. Pues Y sí. entonces pues quebró, pues es que era una papelería también y después como ya no fui, o sea, ya no me enteré mucho, pero pues, ya cuando pasé ya no estaba, o sea, estaba cerrado, incluso la papelería ya no estaba funcionando. Así es. Ahora solo queda el recuerdo. Pero ya estas nuevas generaciones, pues ya más que nada ya no están creciendo con los cibers, porque pues ya tienen, la mayoría pues ya tiene internet en su casa, ya es más personal, ¿no? El internet, ya Pues no es ya se ha de... vuelto parte de nuestras vidas, ya es algo Sí, güey. esencial, ya no es como que dijeras, ya internet no, ya necesitas literalmente internet para todo, o sea, Sí, güey. ya no es como que dijeras, no puedo vivir sin internet, no, ya no puedes vivir en internet porque ya muchas cosas se están haciendo por internet, desde trabajo, educación, hasta necesidades básicas como pagar la luz o sacar tu acta de nacimiento, tu CUR, o hacer trámites incluso del gobierno se hacen desde Desde internet, internet ya es muy esencial. o hasta checar tu cuenta bancaria, o sea, todo se está haciendo con internet y creo que Así es es, parte importante o de nuestro crecimiento como sociedad. así es, pues banda, pues sí, pues banda, si tú eres muy joven y nos estás escuchando, pues sé agradecido porque no sabes el lío que era ir al ciber y estar exponiéndote del Deja tú encargado, eso, de que no deja vea tú tu eso, o no por. sea, exactamente la comodidad que es abrir tu teléfono, escribir tu link y Sí, güey. estar cómodamente y disfrutar alegremente. De hecho, algo que se nos olvidó tocar como temas es cuál fue tus técnicas para Para ver no por. descargar o ver, y por ejemplo, las primeras páginas que descubriste. Las primeras páginas que descubrí, pues las de juegos, minijuegos, No, pero las Vampire primeras Tutorial. páginas de no por. ¿De no por? Yo sí Híjoles. me acuerdo de A una. ver tú, yo no me acuerdo, güey. Primero hablamos de la primera, ¿no? De la primera Ajá. página que yo tuve contacto, bueno, por decirlo así. Es que había muchas páginas, obviamente hay un montón de páginas, pero en ese entonces yo lo que buscaba era descargar Ajá. los videos Para después en- deleitarte en tu y casa, ¿no? exactamente, y no todas las páginas tenían esa función de descargar como tal. Sí, 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 güey. Hasta que llegué a una buena página que se llama YouPorn Vaya, que hasta la fecha, y, pues y ahí sigue está, viva. ¿no? Sí, sí, sí. YouPorn era una página muy buena porque abajo de todos los videos siempre tenía una parte de descargar y podías poner en qué lo querías descargar, si en Sí. MP4, 3GP y la calidad, o sea, era una joya. Y mi técnica para que utilizaba en ese entonces era como hacer la ventanita del navegador bien chiquita Chiquitita. y Ok. ponerla en una esquinita y entonces como cliquear, creo que la primera miniatura que se veía era atractiva y descargar. Vaya, sí, esa es una muy buena táctica. Pues sí, antes cuando ibas al ciber, Incluso pues algo que no sé si algunos chicos muy jóvenes llegan a ver, pero hubo un tiempo donde YouTube tenía no por. no mames. Sí, bueno, no, en sí, yo, bueno, no sé, güey, pero siempre que buscas o no por algo así, o que llegué a buscar en sus tiempos ya remotos, era como, no era no por como tal, sino era pues videos así, como Pues es desnudos que, o sea, no parciales. había como no por 100%, pero, o sea, sí llegabas a ver desnudos.
Sí, supongo que sí, algunos desnudos. Sí, yo llegué a toparme con un video que decía algo así como descuidos de televisión o algo así. Ah, sí, Y, güey. y había como que literalmente habían desnudos, cosas así. Y de repente sí llegabas a toparte como un video porno, no por así. No era como una página normal, pero pues sí llegabas a topar a alguien que subía pues de ese tipo de contenido. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Pues sí, yo, ahora que lo dices, ya recordé la página. No era la primera que encontré, pero era una de las que sí recuerdo que visité. Que era esta página que se llama poringa.net. Sí, sí llegaste a ver Poringa con tus inicios. Sí, güey. Es que existía una página muy, muy famosa en esos tiempos que todavía existe, creo, ¿no? Que se llama taringa.net, Sí, me parece que existe todavía. donde había posts y muchas cosas, juegos, etc. Eh, tenía como que su parte malvada, su parte sucia de esta página, Su parte su hot. contraparte, güey. Y que era, pues sí, poringa. Y pues posteaba mucho contenido, no por, que pues era para deleitarte la pupila, ¿no? Pues de hecho, yo curiosamente Poringa no lo descubrí hasta que será hasta la universidad. Yo no sabía de su existencia hasta la universidad. No mames. Y creo que No, yo no te dije, ¿no? sabía. Creo que sí. Y yo no sabía qué onda, qué era Poringa. Y dije, oh, tal vez sí me la llegué a topar en sus tiempos, pero no tenía recuerdos de ella. Pero sí, Ya o sea, sé. yo llegué a descubrir Poringa en la universidad. A ver. Sí, muy probablemente ya te haya dicho. Pues sí, Puede banda. ser. Pues yo creo que con esto hemos llegado al final de este podcast, La Risotada. Espero que se la haya pasado bien. Pues nada, Dani, ¿algo que quieras agregar? Nada sobre que hay muchas comodidades que vivimos y momentos curiosos con el ciber. Creo que fue padre vivir todo ese rollo, como la transición de la sociedad actualmente, como tenemos, de que tenemos estas facilidades con internet, pero evolucionar todo, ver toda esa evolución, como que te trae nostalgia al respecto. Sí, sí, sí. Pues es lo que nos tocó. Y nada, si voy a sonar muy viejo, pero pues si eres muy joven, pues agradece que pues tienes todo al alcance de tu celular y que ahí ya puedes buscar cualquier cosa, literalmente. Antes, para hacer una tarea, como dice Dani, íbamos al ciber, hacíamos un documento gigante de Word donde copiábamos todo lo que encontrábamos y ya en tu casa como que lo limpiabas, ¿no? Ahora ya no tienes que hacer eso, sino ya es más rápido. Y ya hasta ahora ya es como, ya hay páginas especializadas donde recolectan ensayos, resúmenes, y ya ni siquiera tienes que hacer tu tarea. Incluso O, ahora pues ya existe GPT-3, que es esta inteligencia artificial que le das ajá, una exactamente. premisa y ya te Eso iba a saca el decir. ensayo completo. Es- Eso está muy loco. O sea, estamos llegando a un punto donde ya ni siquiera tienes que pensar. La inteligencia Sí, artificial ya está güey. haciendo todo. Ya no sé qué tienes que pensar. Claro. Pues sí, pues bueno, con eso nos despedimos. De mi parte ha sido todo. Pues nada, hasta la próxima. Bye.